polipídico, en el cual consulta la guardia central de la que no se ve con analgésicos comunes de 48 horas de evolución, agregando en las últimas horas a la consulta un foco neurológico con hemiparesia faciobranquioclural derecha. El diagnóstico presuntivo hasta el momento es una ACV versus una IP. Al momento del ingreso, la paciente se constata hospitales conservados, pupilas reactivas. Tenemos un problema, Andrea, con la pantalla, discúlpame. ¿Cómo? ¿Cómo? Volvé a exponer la pantalla porque no se ve bien. Perdón, que te interrumpa. Ah, no se estaba compartiendo. Para. No sé por qué no me estoy dejando. Abajo hay un botón verde de Share Screen, de ahí puedes compartirlo. Ah. Y elegís la pantalla que compartís. Perdón, se salió en todo. Mari, conectate porque quiero estar acá. Bueno, arranco de vuelta, perdón. Ahí está, y ponela si querés en presentación. Perfecto, ahí se ve perfecto, Andrea. Continúa. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, vuelvo a presentar. Perdón, no está bien. Bueno, les comento de nuevo, una paciente enferma de un síndrome antifosfolipídico, en el cual consulta a la guardia por cefalea intensa frontoparietal, que no se guía con analgésicos comunes de 48 horas de evolución, donde agregan las últimas horas a la consulta un foco neurológico, hemiparesia faciobranquioclural derecha. Por lo que el momento es un diagnóstico presuntivo de una ACV versus una ITEP. Al momento del ingreso, la paciente se encontraba con signos vitales con físico, lúcida, vigil, orientada en tiempo y espacio, con el foco motor, sensitivo y motor, con la hemiparesia faciobranquioclural derecha, desviación de la comisura labial con pupilas reactivas isocóricas. Resto del examen físico, nada para destacar. Al lavatorio del ingreso se encontraba con variables dentro de la normalidad, lo mismo que la radiografía de tórax, y en el electrocardiograma se constató un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 85 aproximadamente, con un QRS angosto, sin presentar arritmias cardíacas. Se solicita una tomografía de cráneo dentro de las primeras 24 horas, en una primera instancia para descartar un ACV hemorrágico o una masa ocupante de espacio. La paciente hable únicamente con persistencia del foco neurológico que posterior a las 24 horas comienza a recuperar la sensibilidad, revirtiendo el foco completamente a las 48 horas. Se solicita una resonancia del encéfalo donde se constata una pequeña lesión isquémica en sustancia ventricular izquierda, comprometiendo cápsula interna y el brazo posterior. Por lo que el diagnóstico presuntivo químico y etiología no definida. Para descartar una etiología aterosclerótica se solicita un ecodoppler carotidio, que resulta normal, y para descartar cardioembolias se realiza un Holter de 24 horas, en donde se entra un ritmo sinusal y sin evidencias de arritmias paroxísticas. En un ecocardiograma Doppler y posteriormente un ET. En el ecocardiograma Doppler podemos constatar en la primera imagen que es un eje paraesternal largo, en donde se constatan diámetros conservados, con función sistólica conservadas, sin trastornos segmentarios. En esa imagen bueno, se puede evidenciar bien, pero no presentaba valvulopatías. En la próxima imagen es una apical de 4 cámaras, donde se puede evidenciar que las cavidades se encuentran dentro del tamaño conservado, normal, pero sin poder evaluar la indemnidad del septum interauricular. Por ese motivo se decide realizar un ETE, un ecograma transesofágico, en donde tenemos una vista paraesofágica, en una primera instancia en un plano de 30 grados, y la segunda imagen a 95 grados, en donde se puede evidenciar el septum interauricular hipermóvil, en donde cumple los criterios de un aneurisma en el septum interauricular, es decir, con una excursión a nivel septal de más de 10 milímetros, en donde también se puede evidenciar imágenes posteriores con el efecto Doppler, se puede evidenciar justamente el shunt de
izquierda a derecha en reposo, y con valsalva de derecha a izquierda. El diámetro aproximado del foramen oval es de 8 milímetros. El diagnóstico definitivo, por lo tanto, es un ACV asociado a un foramen oval permeable. Dado los antecedentes familiares que tenía maternos del síndrome antifosfolipídico y el antecedente propio de un aborto, y queda pendiente la evaluación por hematología de trombofilias, dado a que el diagnóstico para excluir esta patología se requiere sí o sí posterior a 3 meses al evento, se decide un tratamiento anticoagulante por decisión interdisciplinaria. Y se solicita un ecodoppler venoso para descartar tromboembolias venosas, justamente descartando PVP. Por lo tanto, teniendo en cuenta las características de la paciente, una paciente joven de 22 años, con un foramen oval dentro de un tamaño considerable, donde presentaba un flujo derecha-izquierda con valsalva, presente un aneurisma de septum interauricular, y que ya había presentado un foco isquémico, se plantea el cierre con un dispositivo endovascular o continuar con un tratamiento médico a largo plazo. Por lo que, por decisión del HER Team, se decide realizar el cierre del foramen oval con colocación de un dispositivo tipo Amplaxer número 40 en hemonomía de la institución. Para hablar un poquito del resto de lo que es un foramen oval, es una cauterina que permite la comunicación de las cavidades derechas con las cavidades izquierdas, en donde permite el pasaje de sangre oxigenada proveniente umbilical, en donde se encuentra la entrada de la aurícula en la válvula de Eustaquio, en donde permite y redirecciona el flujo hacia el foramen oval y permite justamente el pasaje de esa sangre oxigenada a las cavidades izquierdas y así poder redistribuirlas a la circulación fetal. Que eso corresponde aproximadamente un 46% de el septum, de septum primum con el septum secundum, formando el verdadero septum interauricular. Las características del septum del foramen oval, el nacimiento aproximadamente mide entre 3 y 4 milímetros, donde completa el cierre alrededor de los 2 años. Generalmente el diagnóstico del foramen oval se hace de una forma de un hallazgo incidental por alguna imagen, o directamente posterior a un evento isquémico, justamente evaluando las causas de ese evento isquémico. Recordemos que el ACV isquémico, entre el 15 y un 30% son de origen criptogénico, es decir, que no hay una causa definida que justifique a ese evento isquémico, y dentro de esos ACV criptogénicos, el 40% de esos pacientes presentan foramen oval permeable. La incidencia promedio de recurrencia de ACV es de 3,5% dentro del primer año. Recordemos que características de alto riesgo de embolia paradójicas están dadas por el tamaño, que es considerable, más de 5 milímetros, el cortocircuito o el shunt de derecha a izquierda en reposo, el aneurisma del septum interauricular y la presencia de la válvula Eustaquia, prominente. El diagnóstico, como había dicho anteriormente, se realiza por una técnica de imagen, ya sea un ecocardiograma o un ET, en donde con el efecto Doppler se puede diferenciar el shunt de derecha a izquierda en reposo y en valsalva, o con la inyección de suero salino agitado, en donde es un método cuantitativo en donde permite definir la cantidad de micropartículas burbujas que se encuentran en la aurícula izquierda dentro de los primeros 3 latidos, ya sea en reposo o en valsalva. Ahora, en cuanto a un paciente que presente un ACV y que presente un foramen oval permeable, surgen distintos interrogantes. Uno de ellos es si el foramen oval es el único culpable del evento isquémico o existe otra patología asociada. En los pacientes con foramen oval para prevención de un segundo evento isquémico, ¿debería recibir tratamiento anticoagulante o warfarina asociado a la antiagregación? ¿Y todos los pacientes que presenten foramen oval permeable deben someterse al cierre percutáneo? Bueno, no hay consenso establecido en cuanto al tratamiento y las normativas que se necesitan realizar para estos pacientes, pero sí se evaluaron varios estudios que intentaron evaluar distintas metodologías en cuanto al tratamiento médico, es decir, antiagregantes y anticoagulantes, y la implantación de distintos dispositivos percutáneos.
Pero, ¿qué dice la evidencia? A lo largo de los años surgieron varios estudios, en donde en 2012 surge el primer estudio, que es el Closer, en donde se utiliza el cierre con un dispositivo tipo Starflex, en comparación con el tratamiento médico, que es anticoagulación y antiagregación, en donde una media de seguimiento de 2 años, donde los métodos de inclusión eran pacientes que presentaban foramen oval moderado severo y que presentaban septum interauricular, aneurisma de septum interauricular, perdón, con un endpoint primario combinado de ACV, AIT total y muerte por cualquier causa. El endpoint primario combinado no dio significativo, en donde sí se evidencia una menor incidencia de eventos en el grupo de cierre con dispositivo, a expensas, sí, de complicaciones, en su mayoría con fibrilación auricular. Un año posterior, en 2013, surge el estudio del RESPECT, en donde utiliza un dispositivo diferente, que es el Amplatzer, donde también compara el tratamiento médico, anticoagulación y antiagregación, con una media de seguimiento de 4 años. La inclusión eran pacientes similares al estudio previo, en donde el endpoint primario también era un combinado de ACV total y muerte por cualquier causa. El endpoint primario combinado no dio significativo, pero también se ve una evidencia a tendencia favorable al grupo del cierre. Y en cuanto a los efectos adversos, se ve que no fue significativo para ninguno de los dos grupos. En el 2013 surge el estudio del PC Trial, en donde utiliza el mismo dispositivo de cierre que es el Amplatzer, en comparación al tratamiento anticoagulante y antiagregante, en donde el endpoint primario es muerte por cualquier causa, ACV no fatal y embolia periférica, en donde el endpoint primario no dio significativa, lo mismo que en los estudios previos, con una tendencia favorable al grupo del cierre con dispositivos, y en cuanto a los efectos adversos, no dio significativos para fibrilación auricular. En el 2013 surge el metaanálisis con estos 3 ensayos previos, que previamente había mencionado, en donde intenta evaluar el beneficio del cierre con dispositivo. El endpoint primario combinado también de ACV y AIT no fatal, en donde se evidencia que no dio significativo para el cierre, pero sí también con una tendencia favorable al grupo de cierre con dispositivo. Por lo tanto, ninguno de los estudios previos, ni tampoco el metaanálisis, logra demostrar un beneficio significativo del cierre con el dispositivo en comparación con el tratamiento médico en la prevención de la recurrencia del ACV criptogénico. Pero sí se logró definir la variación de los distintos dispositivos percutáneos, el Amplatzer versus el Starflex, en donde el Amplatzer se evidenció menores evidencias de complicaciones, en ellas la FA. Años posteriores, en el 2017, surge el estudio del GORE-REDUCE, en donde utiliza 2 dispositivos, que es el LX-GORE y el GSO, en comparación solo con tratamiento antiagregante, es decir, no utiliza tratamiento anticoagulante como estudios previos. Una media de seguimiento de 5 años, bueno, los mismos métodos de inclusión, en donde el endpoint primario combinado es la recurrencia de ACV y la incidencia de nuevo ACV. El endpoint primario dio positivo, dio significativo justamente para el grupo de cierre, con menores eventos de recurrencia y nuevos eventos para el grupo de cierre. Y en cuanto a los efectos adversos, se vio que dio significativo como complicación la FTA en este grupo de cierre. En el 2018 surge el grupo Defense PFO Trial, en donde el método, los pacientes que se incluían en este estudio eran pacientes que presentaban un foramen oval de alto riesgo. Recordemos que el alto riesgo embólico estaba dado por el tamaño, las características estaban dadas por el tamaño del foramen oval, por el zoom de derecha a izquierda, especialmente en reposo, y por la presencia del la presencia del aneurisma del septum interauricular. Este estudio utilizaron pacientes que presentaban FOB de alto riesgo en comparación con un dispositivo de cierre tipo Amplatzer asociado a tratamiento antiagregante y anticoagulante, con un seguimiento de 2 años, en donde el endpoint primario combinado de ACV y muerte cardiovascular. Se logra evidenciar que el endpoint primario combinado dio significativo con ningún evento en el grupo del cierre con dispositivo. Por lo tanto, logramos concluir de que en este ensayo el cierre con estas características de alto grado, es decir, forámenes ovales grandes y con aneurisma del septum interauricular,
reduce significativamente la incidencia de eventos embólicos con un número necesario a tratar de 10 pacientes para prevenir un evento. En el 2018 surge un metaanálisis en donde logra englobar a todos los estudios que utilizaban un tratamiento médico, es decir, anticoagulación versus antiagregación, con un endpoint primario de recurrencia de ACV, en donde se logra evidenciar que los estudios que evaluaban el tratamiento médico no dio significativo, pero sí también a una tendencia favorable a presentar menos eventos de recurrencia de ACV en el tratamiento anticoagulación, con una P no significativa. Y en cuanto a el estudio, ante la metaanálisis, en este caso evaluando los estudios que evaluaban el cierre con dispositivos versus tratamiento médico, también con el endpoint primario de recurrencia de ACV, se vio que dio significativo para el cierre con dispositivos, con una P significativo de 0,04. Por lo tanto, este metaanálisis logra evaluar la superioridad del cierre con dispositivos en comparación al tratamiento médico, a expensas de mayor eventos de complicaciones de FA. Pero en cuanto al tratamiento médico, se vio que hay una mayor beneficio, pero sin ser significativo, con el tratamiento anticoagulante en comparación al tratamiento antiagregante. Pero ¿qué dicen las guías y las revisiones? Surge una revisión en el 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde redefine la terminología del ACV cuando está asociado al foramen oval permeable, que posteriormente se lo clasificaba como criptogénico, en donde define una entidad propia a la embolia isquémica asociada al foramen oval, en donde propone que a todo paciente que presente un ACV criptogénico se realice una búsqueda exhaustiva del foramen oval como causante de ese evento. En caso que presente el foramen oval, sí evalúa en este caso la causalidad de ese ACV, si es justamente el foramen oval, en donde plantea, ¿cómo se llama?, una puntuación que es la puntuación de riesgo de embolia paradójica, ROPE, que consta de una sumatoria de distintas características, en donde tiene en cuenta más que todo la edad del paciente, en donde si se presenta una puntuación más de 7, lo que permite es asociar justamente la causalidad del ACV con el foramen oval. Recordemos que nuestra paciente presentaba 22 años, a la cual le da 9 puntos, que corresponden a un 88% de probabilidad de que el foramen oval se deba al ACV, con una recurrencia de 2% a los 2 años. Posterior a eso, la Sociedad Europea lo que propone es, no solo definir la causalidad y la asociación del foramen oval con el ACV, sino también en cuanto al tratamiento, propone evaluar las características, en este caso de alto riesgo, que es lo que veníamos hablando, en cuanto al tamaño, el shunt y la presencia de la válvula Eustaquio, y el aneurisma del septum interauricular, y en el caso también propone evaluar el riesgo de recurrencia de embolia paradójica, que está evaluado como alta el grado de recurrencia la presencia de aneurisma del septum interauricular y trastornos de la coagulación. Esto es un diagrama en el cual permite de una forma rápida poder definir o asesorar, más que todo porque no es una guía en el cual puede evidenciar estrictamente cuál es el tratamiento a seguir. En el cual ellos proponen evaluar justamente la relación causal del foramen oval permeable con el ACV y el grado de recurrencia. Si es alta y presenta a un paciente menor a 65 años, propone evaluar el cierre con dispositivo percutáneo. En el caso de que sea baja la relación de recurrencia o que la paciente presente menores de 18 años o mayores de 65 años, evaluar el grado de sangrado y de recurrencia. Y en cuanto a eso, el tratamiento médico, anticoagulantes o antiagregantes, recalcando que la anticoagulación había evidenciado menores tasas de eventos isquémicos. Y en cuanto al tratamiento antiagregante asociado al cierre con dispositivo, la guía, lo que la Sociedad Europea propone, resalta más que todo la tasa de éxito que tiene el cierre con dispositivo de 93 a 96%, con una disminución del riesgo de recurrencia del ictus y el
justamente utilizando un dispositivo tipo Amplatzer, presentó menores tasas de cortocircuito residual con bajas tasas de complicaciones como la fibrilación auricular. Y propone, en cuanto al tratamiento antiplaquetario doble posterior a la colocación del dispositivo por unos 6 meses, y evaluar una simple antiagregación hasta 5 años, evaluando el riesgo de sangrados, y 5 años justamente, que es el tiempo que se cree que tarda en la revitalización del dispositivo. En cuanto a la guía actualizada, la última guía de stroke del 2019, no hay tampoco indicaciones precisas en cuanto a este tipo de pacientes y en cuanto a la terapéutica, pero sí rescata solamente que los pacientes menores de 60 años, el cierre con dispositivos, se evidenció una menor incidencia de eventos isquémicos comparados al tratamiento antiplaquetario, pero sin haber diferencias con el tratamiento anticoagulante. En conclusión, para concluir un poco qué hacer con estos pacientes, es decir, un paciente que presente un ACV, un evento isquémico, asociado a un foramen oval permeable, en sí recordar que el foramen oval permeable es una entidad propia, que justamente puede ser el causante del ACV, evaluar las características de alto riesgo del foramen oval y el grado de recurrencia embólica, en este caso para definir una conducta de cierre con un dispositivo percutáneo, y la utilización del Amplatzer, ya que, bueno, disminuyó la incidencia de eventos y con bajas tasas de complicaciones. Hasta ahí llegué. Felicitaciones, Andrea, por la presentación, excelente caso y excelente la revisión muy completa. Ahora le damos paso a los expertos. Si quiere comenzar el doctor Martínez, ¿para hacer un comentario? Dale. Primero, felicitar, la verdad que una exposición brillante, una revisión bien actualizada del tema. Últimamente, en el último año han salido un montón de artículos, pero yo creo que está bien definido, si bien no hay un consenso, ahora, bueno, la Academia Americana de Neurología recientemente sacó un consenso, la asiática también, pero completando la idea, en la revisión de todos los estudios que hiciste, los primeros 2 estudios que se realizaron en realidad no tuvieron el beneficio porque el Closure 1, por ejemplo, el 50% de los ACV fueron al mes del procedimiento, es decir, eran complicaciones relacionadas con el procedimiento, por ir a casa. Y con respecto al PC Trial, la crítica es que reclutó pacientes que tenían embolismos no cerebrales, es decir, que no reclutaba pacientes con ACV. Pero bueno, después, a partir, creo que el RESPECT se prolongó y dio un beneficio sobre el cierre. Y bueno, y como vos bien dijiste, el CLOSE, el Defense PFO también, la verdad que ya no hay dudas. Así que, y con respecto, me pareció re interesante el tema de la antiagregación con anticoagulación, es verdad, es muy confuso, pero sí está la decisión de un paciente que tiene entre 18 y 60 años, que tiene una ACV, que no hemos descartado la causa y se encuentra un foramen oval permeable, como vos muy bien lo dijiste, un foramen oval permeable de alto riesgo, tiene indicación de cierre. Eso creo que todos coincidimos. Nosotros en el hospital hemos hecho un tratamiento recientemente, y bueno, y hace poquito tuve la suerte de estar también en un ateneo de foramen oval permeable y ACV con Luciano Esposato. Él está en Canadá, él fue director de la unidad de stroke de Fundación Favalore, y actualmente está en Canadá, y es uno de los que más saben en cardiopatía ACV, y también ellos cierran los foramen oval permeable de alto riesgo. Así que la idea que hay que tener es que, por supuesto que vos pusiste en la primera parte inocente o culpable, yo diría inocente hasta que se muestre lo contrario. Siempre hay que descartar otras causas. En un paciente joven, por ejemplo, a la cabeza va la disección, las trombofilias y las cardiopatías, no pasa de ahí. Así que fue bien estudiado, descartaron todo, y así que felicitaciones.
Gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Seguimos con el panel de expertos y si quieren a alguien también ir agregando preguntas al chat, por ahora los comentarios son felicitaciones para la presentadora. El doctor Cardona quiere acotar algo, bueno, es especialista en imágenes también, en cuanto a la evaluación del foramen oval permeable. Sí, bueno, buenas noches. Antes que nada agradecer por la invitación a participar en la charla y felicitaciones a la autora por la presentación y discusión muy completa. Quería destacar desde el punto de vista clínico, me pareció interesante, imagino que el Doppler transtorácico no habrá encontrado ningún hallazgo en particular, que no se habrá visto del foramen oval, y así todo, con estudios iniciales normales, decidieron seguir adelante con profundizar en el estudio de búsqueda de fuente cardioembólica. Lo cual me parece una conducta interesante, sobre todo en personas jóvenes, una paciente joven de 22 años, que más allá del antecedente ahí no bien claro personal de ella de trombofilia, más bien familiar, que otro antecedente no tenía, ¿sí? Entonces me parece, bueno, interesante esa conducta. Con respecto al estudio, a la evaluación del foramen oval, creo que lo que está claro en la literatura es, más allá de que los estudios han dado, algunos no han alcanzado la significancia necesaria para recomendar el cierre, creo que lo que hay un consenso y un acuerdo en general es que hay criterios de riesgo de embolia paradojal, y que son la presencia de Asia y la magnitud del foramen oval, ¿sí? Así que esta paciente en este caso tenía los dos. Creo que eso también es importante en la evaluación ecocardiográfica. Y bueno, después con respecto a los estudios, hay algunos, sobre todo los primeros, que no dieron positivo a favor del cierre, digamos. Creo que siendo una patología que es de una prevalencia, de una incidencia más bien baja, y que se trata de una prevención secundaria, obviamente, creo que uno de los problemas puede ser el seguimiento. Estos estudios han tenido seguimientos no mayores a 5 años, y por ahí para evaluar la eficacia sería interesante seguimientos más prolongados, que lógicamente después en la práctica es difícil, pasa en otras áreas también. Otro punto me parece interesante de los estudios, que es la heterogeneidad de la terapia antiagregante y anticoagulante. No en todos era similar. En algunos el grupo control era con anticoagulación, otros en antiagregación, o quedaba la elección del médico tratante, y en algunos incluso sí, perdón. O también justamente muchos era simple antiagregación o doble antiagregación, claro, dentro de la... Y lo otro que también me parece más importante aún es que no todos los estudios luego colocados al dispositivo seguían con antiagregación, sino que los primeros quedaban a criterio del médico y lo podían suspender. Eso puede ser que también afecte un poco los resultados, sobre todo en los primeros estudios. Así que bueno, eso es la opinión. Bueno, muchas gracias, doctor. Seguimos con el panel de expertos, ya que no hay ninguna consulta, por lo menos ahora en el chat. Sí, el doctor Alim, ¿quiere hacer algún comentario? Hola, buenas noches. Quisiera hacer un comentario. Sí, por favor, Germán. Palabra más que autorizada. Sí. Lo dejé al final, que era el que había intervenido en el caso. Está bien. Dale, Jorge, por favor. Adelante. No, Jorge. por favor. No, Germán es justamente un poco hablar de esto, ¿no? La importancia de contar, si bien uno habla de cerrar foramen oval y hacer cosas, en esto era la parte final, pero básicamente hay que tener mucha experiencia para cerrar esto, hay que justamente, si bien es una técnica que tiene que tener
una la ve muy sencilla, pero tiene su grado de complejidad y su curva de aprendizaje, y hay que tener mucha experiencia en el manejo de cardiopatías estructurales, y por eso un poco le decía que Germán es alguien más que indicado en eso. Una cosita que, la verdad que primero felicitarte, Andrea, hiciste un análisis y una descripción de todos los estudios y demás, así que no me queda mucho más para agregar con eso, está todo en la evidencia, en lo que has dicho. Yo, básicamente, creo que es un ambiente donde justamente con AREC y demás, creo que hay que dejar algunas cositas que son importantes, a lo hecho de cuando uno encuentra una paciente con ACV y foramen ovar permeable, que es el estudio del paciente. Creo que hay que detenerse siempre un tiempo y tomarse su tiempo, y no ir rápidamente a la indicación, sino que creo que primero, bueno, acá está, la verdad que celebro que haya un neurólogo en esta charla. Creo que la evaluación del neurólogo en el evento neurológico nos puede enseñar mucho, porque no todos los ACV son iguales, y según la característica del ACV nos puede ayudar mucho para entender si esto tiene que ver con la embolia o no. Así que en eso, en la evaluación del neurólogo, creo que esto tiene que ser sine qua non, esto tiene que estar siempre el neurólogo presente en la indicación, y después el estudio, sobre todo de las causas secundarias. Creo que profundizar en el estudio de las trombofilias, creo que hay que seguir con eso, y hasta no tener descartadas las trombofilias, uno tiene que tomarse su tiempo, porque incluso hasta en el estudio de las trombosis venosas hay que a veces estudiarla, sobre todo en mujeres, las trombosis ginecológicas que no alcanzan a verse muchas veces con el ecodoppler venoso de miembro inferior nomás. Así que creo que hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque si encontramos una causa, ya un poco, bueno, el tratamiento pasa a ser diferente. Y después tiene que ver la indicación. Y en un primer escenario, la indicación, situar los pacientes entre los 18 y 60 años, porque más allá de los 60 años, bueno, la discusión en el certamen del FOP es un poquito, bueno, podemos más que tomarlo todo por más las complicaciones, usted lo está diciendo, por las complicaciones, justamente, lo está diciendo por las complicaciones, por el riesgo de la fibrilación auricular y el tratamiento y en la anticoagulante. indicación, pacientes de más de 60 años, hay que ser muy exhaustivo en la búsqueda de causas que no tengan que ver con la embolia paradójica, ¿no? En eso, y por supuesto lo decíamos muy bien claro, todos los foramen ovales no son iguales, y hay foramen oval de alto riesgo, y esto Germán puede hablar mucho mejor que yo en este sentido, que no todos son iguales, y hay foramen oval que son de muy alto riesgo, y justamente la asociación con el aneurisma interauricular, el tamaño, después la característica del foramen oval también es muy importante, y en esto la evaluación con el transesofágico es relevante. Esto ya lo hemos hecho con Germán, hasta tuvimos un caso que una cosa veíamos y después en el procedimiento no lo encontramos. Germán usa mucho también la ecografía endocavitaria, y esto también es importante al hecho de la evaluación. Y la experiencia, y por último, la experiencia que hay que tener para cerrar los foramen ovales. Y esto creo que es relevante también, porque estos ensayos que vemos con poquita tasa de complicaciones, si bien la tasa de fibrilación auricular puede ser, son procedimientos muy seguros, con poca tasa de eventos adversos graves. Y esto se debe básicamente justamente a la experiencia del operador. No solamente del operador, sino del centro. Y creo que en esto es fundamental a la hora de la indicación. No solamente saber si tiene la indicación, sino con qué experiencia contamos para cerrar el foramen oval. Y en esto, por supuesto, Germán es alguien más que indicado en lo mismo en esto, así que felicitarlo, y la verdad, impecable todo. Muchas gracias, doctora Lim. Ahora sí, le dejamos a la palabra al doctor Enestrosa, y posterior le vamos a hacer unas preguntas que están en el chat también, doctor. Ok. Bueno, primero quiero saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Y felicitarla, Andrea, porque la verdad que la presentación, sobre todo el análisis y la exposición de los distintos trabajos, es muy importante, porque cuando uno ve cronológicamente cómo se desarrolló la intervención del intervencionismo endovascular en esta patología, describe mucho lo que es la presión de la industria en esto. Y yo, digamos, como dice Jorge, el cierre foramen oval es un estudio muy sencillo,
muy seguro y muy fácil de hacer cuando uno lo hace habitualmente. Y como es una patología de baja incidencia, entonces es muy difícil en centros por ahí que no tienen alto volumen juntar mucho paciente que hagan que la gente esté entrenada, porque esto es claro y en cualquiera de nuestros actos médicos, cuando uno lo hace repetitivamente, la posibilidad de complicaciones es mucho menor. Entonces, y por supuesto que el análisis de las imágenes es lo más relevante en esto. Yo creo que queda claro, como todos lo dijeron, y no hubo no hay nada para discutir con un paciente joven con un accidente cerebrovascular isquémico, con un foramen oval patológico, debe ser cerrado y debe ser antiagregado por lo menos por 6 meses y después nunca más si es que no tiene más cortocircuito residual. Y después podemos charlar de qué hacer si volvemos a encontrar cortocircuito residual. Pero lo más interesante de esto, de toda esta charla, a mí me parece que es qué pasó con la industria que publicó un estudio como el Starflex, que era un estudio bochornoso, con un dispositivo que llevó a la quiebra a la empresa, que juntaron los pacientes en menos de 1 año y medio, y que resulta que la tasa de complicaciones parecía que estaban haciendo endoprótesis de aorta torácica, porque tenían arritmias, perforaciones, embolizaciones. Entonces, el problema ahí no es el método, el problema es el dispositivo que usás y a quién se lo pones. Entonces, como ustedes bien dejaron claro, acá hay un problema que hay que saber cuál es el origen, muchas veces no encontramos la causa, pero encontramos una patología asociada como es el foramen oval patológico, porque hay forámenes ovales que muchas veces uno los cierra porque son pacientes jóvenes que no tienen otra causa, pero ahí es donde uno se enfrenta a el peor cuestionamiento del día a día, que es, doctor, ¿esto me va a volver a pasar? Y la verdad es que yo muchas veces me encargo personalmente de decirle a él y a la familia, miren, yo lo que le puedo asegurar es que por ahí no va a pasar otro trombo. Ahora, si esto se va a repetir o no, lamentablemente es imposible decirles, porque la realidad es que a veces no son forámenes ovales con un septum muy laxo, muy aneurismático, muy protruyente, muy patológico. Es un foramen oval cualunque, con un accidente cerebrovascular en un paciente joven, y es la peor de las situaciones. Entonces, a mí me parece muy interesante que quede claro que lo más importante del foramen oval asociado a ACV isquémico es el trabajo que hacen todos menos el hemodinamista. Porque el hemodinamista es el eslabón final de una toma de decisiones en grupo. Y que es muy importante que nosotros, los hemodinamistas, defendamos de que la indicación sea la correcta, porque si no vamos a bastardear la práctica, porque le vamos a cerrar el foramen oval a gente que no se lo debíamos cerrar y le vamos a por ahí prometer que no le va a volver a suceder cuando la causa no estaba ahí. Entonces, lo más importante de esto es el trabajo de los no hemodinamistas, cardiólogo, neurólogo, hematólogo, médico clínico, y por supuesto que con el aval y con el sustento de la literatura publicada hasta hoy. Creo que el metaanálisis que junta los 3 estudios más importantes dejó en claro que es mucho mejor tener el foramen oval cerrado que tomar anticoagulación, antiagregación por vida, por la tasa de recurrencias. Y antes de volver a felicitarlos y agradecerles, les quiero dejar una frase que yo escuché en uno de los eventos de Favaloro, muy interesantes, que la dio este catalán que trabaja en New York, que ahora no me sale el apellido, que es un tipo que trabaja en estudios multicéntricos de miles de pacientes, ya me va a salir, que él dijo, miren, yo en todos estos años hay una cosa que he aprendido, de la cual estoy seguro, que es que la gente no toma la medicación. No toma la medicación. Entonces, si uno duda ante agregar o anticoagular un paciente versus cerrar un foramen oval, creo que Valentín Fuster se llama, ahí me acordé, se me destapó la... Entonces, es muy importante saber que el procedimiento es muy seguro, pero que debe estar indicado a quien se lo merece, no a todo el mundo. Y por supuesto que una de las preguntas que anduvo dando vuelta ahí, que si una persona tiene un foramen oval hay que cerrárselo, no, definitivamente no hay que cerrárselo. Y también el New England, cuando hace este metaanálisis de los 3 estudios más significativos, dice, bueno, pero si encontramos una persona que tiene un foramen oval muy patológico, ¿no se lo tendremos que cerrar antes de que haga un ACV isquémico? Yo creo que no. Definitivamente no. Así que
les agradezco la invitación una vez más y muy buena la presentación. Súper completa y clarísima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Hay en el chat una pregunta, si quiere contestarla, dice que ¿cuál es su experiencia en el cierre de foramen oval permeable asociado a migraña como único síntoma? Es muy buena pregunta esa. La realidad es que yo he cerrado, yo llevo más o menos unos 750, 800 forámenes ovales cerrados. Solamente cerré foramen oval asociado a migraña en 3 o 4 pacientes, no más. Pero hay un dato muy interesante que es, en toda la década del 2001 al 2012 o 13, yo trabajo desde hace mucho tiempo en FLENI, y en FLENI hay un servicio de neurología vascular muy interesante, donde me he peleado mucho tiempo con ellos. Y una vez uno de ellos me dijo, mira Germán, porque ellos me mandaban a cerrar el foramen oval que hacía el segundo stroke, hasta el 2014, 2015. Y una vez uno de los médicos me dice, mira Germán, de los 12 pacientes que te hemos mandado, en los 11 no tienen más cortocircuito residual, hay uno que tiene un residual a pesar de tener un dispositivo. Pero hay una cosa que te tengo que confesar, los 12 pacientes tenían cefaleas y no tienen más cefaleas. Como dato así, ¿no? Ahora, la realidad es que hoy por hoy, yo creo que el cierre de foramen oval asociado a migrañas tiene un larguísimo camino por recorrer y creo que sería muy cuidadoso en la indicación del mismo. Larguísimo camino por recorrer. Me parece que es muy importante que haya datos concretos de que sirve. Yo hoy por hoy solamente lo recomendaría en pacientes en los cuales no haya más nada para hacer. Así que estén con muchísima medicación o que no puedan recibir la medicación por efectos adversos, pero creo que es un largo camino. Bueno, muchas gracias, doctor, muy claro. Lucía, quería, digamos, claro, en los pacientes migrañosos, por ahora es como dijiste, Germán, no todo paciente con foramen oval permeable se debe cerrar. Y en los pacientes migrañosos, por ahora, los estudios han fracasado todo, es decir, no ha habido una mejoría en la migraña, por lo tanto, por ahora es no cerrarlo, y la explicación de la migraña es porque hay sustancias como la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, que se metabolizan a nivel pulmonar y por el cortocircuito pasan a la circulación sistémica y desencadena la migraña. Pero los estudios por ahora han fracasado. No, ¿El MIST se terminó? ¿El MIST? Sí, sí. Y que ni sabía que se había terminado, imagínate, no. Sí, hay el MIST, el Premium, Prisma, y todos han fracasado. No, quería hacer un aporte que me había olvidado, que es muy importante, que si estarían más neurólogos, te podrían decir, bueno, pero tiene un infarto lacunar. Y si bien generalmente los infartos cardioembólicos, uno cuando encuentra un infarto cortical no tiene duda, pero también hay infartos que impactan en el territorio profundo. Y en el consenso, por ejemplo, recientemente en la Academia Americana de Neurología, lo da como una opción para cerrar, que no invalida el infarto profundo como en tu caso. Así que eso está bien, no es que lo invalida. Y coincido totalmente con Jorge las palabras que dijo, que esto en el hospital tuyo, en donde yo trabajo, la decisión siempre se toma en conjunto con el servicio de cardiología, siempre se hace un ateneo que hacemos todos los estudios complementarios y nos tomamos un tiempo para decidir el cierre, y más por supuesto en pacientes que tienen un foramen oval permeable de alto riesgo, pero la decisión es en conjunto, no el servicio de cardiología, no el servicio de neuro, sino en conjunto. Eso quería. Bueno, muchas gracias. No sé si no hay otra pregunta en el chat, y tenemos que agradecer la presencia de la doctora Amalia Lizari. No sé si quiere acotar algo también, y bueno, agradecemos que se haya conectado también a este evento.
si quiere hacer alguna acotación, está invitada, por favor, a encender el micrófono y comentarnos. O el que quiera en el chat alguna otra duda, consulta. ¿Qué tal? Buenas noches, justo sí, estuve escuchando y la verdad que acuerdo en básicamente toda esta presentación así tan prolija y lo que se ha ido comentando. Me parece que es muy importante el abordaje integral, como lo plantean ustedes, con la opinión de los neurólogos, el especialista en imágenes, nosotros como cardiólogos, fundamental, y no descuidar a aquellos pacientes que tienen un cierto riesgo componente de trombofilia. Y la verdad que avanzar en aquellos que consideramos que tienen el mecanismo de embolia paradojal, y ser muy cautos en aquellas otras situaciones donde nomás el hallazgo del foramen puede ser incidental y no tiene relación directamente con el mecanismo del stroke. Así que, bueno, me parece que hay camino por recorrer como se plantean las migrañas. Personalmente pienso que no hay evidencia como para considerar eso solo la indicación de hacer el cierre del foramen. Y felicitaciones, porque bueno, pude entrar tarde a la presentación, pero aprovecharla. Así que saludos para todos. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, si no hay ninguna otra consulta, damos por finalizado este encuentro. La verdad que agradecerles a todos los expertos y a la doctora García por el caso clínico que presentó, y bueno, a todos los participantes. Les quiero comentar que vamos a hacer una actualización del Congreso Europeo el jueves 1 de octubre, sí que se van a charlar algunas guías y algunos trabajos nuevos, ¿sí? Y después también mensualmente seguiremos haciendo la presentación de casos clínicos en conjunto y en trabajo con los residentes de cardiología con AREC, ¿sí? Agradezco a todos y hasta luego. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Muchas gracias.